Ya no siento nada por ti. Las palabras de Eduardo resonaron en el despacho, mientras Carmen permanecía inmóvil, sus manos aferrándose al escritorio de caoba. El reloj de pared marcaba las 7:15 de la tarde, y los últimos rayos del sol de Monterrey se filtraban por los ventanales del piso 20. 10 años de matrimonio y eso es todo lo que tienes que decir. Carmen mantuvo la compostura, aunque por dentro sentía que se desmoronaba. Eduardo se aflojó la corbata y giró su silla ejecutiva hacia la vista de la ciudad. No sé qué más quieres que te diga, Carmen. Las cosas cambian, la gente cambia. Era difícil reconocer en ese hombre frío al mismo que, hace apenas 3 meses, había organizado una fastuosa celebración por su 10º aniversario en la mansión del fraccionamiento más exclusivo de San Pedro Garza García. Carmen cerró los ojos por un momento, recordando aquella noche. El jardín iluminado con miles de luces, las mesas decoradas con orquídeas blancas, la música del cuarteto de cuerdas y Eduardo, radiante en su traje italiano, levantando su copa de champán frente a 200 invitados. Quiero dedicar este brindis a la mujer que ha sido mi apoyo incondicional durante una década, había dicho entonces. Carmen, mi amor, estos 10 años han sido apenas el comienzo de nuestra historia. El sonido de tacones en el pasillo interrumpió sus pensamientos. Daniela, la secretaria ejecutiva, apareció en el marco de la puerta. Su blusa de seda color coral y su falda negra entallada contrastaban con la sobriedad del despacho. Licenciado Montemayor, su cita de las 7:30 está esperando, anunció con una voz que intentaba ser profesional, pero Carmen detectó el ligero temblor en sus palabras. En un momento salgo, Daniela, respondió Eduardo sin mirarla. Carmen observó el intercambio y todas las piezas empezaron a encajar. Las juntas tardías, los viajes de negocios que se extendían misteriosamente, las llamadas que Eduardo contestaba alejándose de ella. ¿Es ella?, preguntó Carmen, aunque ya conocía la respuesta. Eduardo finalmente la miró a los ojos. No voy a tener esta conversación aquí. ¿Dónde entonces? ¿En nuestra casa? ¿La casa que he mantenido perfecta para ti durante 10 años? ¿Dónde organicé la fiesta de aniversario hace 3 meses? Carmen, por favor. ¿Por favor qué, Eduardo? Por favor no haga una escena. Por favor finjamos que no has estado acostándote con tu secretaria. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier confesión. Carmen tomó su bolso de piel y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir se detuvo y sin voltear dijo: ¿Sabes qué es lo más triste, Eduardo? Que mientras tú planeabas traicionarme, yo estaba organizando la renovación de nuestros votos para tu cumpleaños. Al salir del despacho, pasó junto a Daniela, quien pretendía estar ocupada con unos documentos. Carmen la miró fijamente hasta que la joven bajó la vista. En el elevador, Carmen presionó el botón del estacionamiento y observó su reflejo en el espejo. Su vestido negro de diseñador, sus perlas, su maquillaje perfecto, toda la fachada de la esposa perfecta del abogado más prestigioso de Monterrey. Una fachada que ahora se desmoronaba. Las puertas del elevador se abrieron al estacionamiento subterráneo. Carmen caminó hacia su Mercedes negro, cada paso resonando en el concreto. Al sentarse tras el volante, miró el reloj del tablero. 7:25 p.m., la hora exacta en que su vida perfecta había terminado oficialmente. Encendió el motor y, mientras salía del estacionamiento, un recuerdo cruzó por su mente. La sonrisa de Eduardo el día que se conocieron en la Facultad de Derecho, hace 15 años. En ese momento, se prometió a sí misma que esa sería la última vez que permitiría que ese recuerdo la hiciera llorar. 3 meses antes del devastador encuentro en la oficina, Carmen supervisaba los últimos detalles para la fiesta de aniversario. La mansión en Valle de San Ángel era un hervidero de actividad. Floristas colocando centros de orquídeas, meseros practicando el servicio del vino y el chef ejecutivo ultimando el menú de 5 tiempos. «Señora Montemayor, ¿dónde prefiere que coloquemos el piano para el cuarteto?», preguntó Roberto, el coordinador de eventos que Carmen había contratado para todas sus fiestas durante los últimos 5 años. «En la terraza norte, Roberto, y asegúrate de que instalen la carpa climatizada. El pronóstico marca 35 grados para esta noche». Carmen revisó su Rolex. 2:30 p.m. En 5 horas, 200 de los más distinguidos miembros de la sociedad regiomontana llenarían su jardín.
Subió a su habitación para comenzar a arreglarse, sus tacones Louboutin resonando en los escalones de mármol. Al pasar frente al despacho de Eduardo, notó la luz del escritorio encendida. Se asomó esperando encontrarlo, pero solo vio su saco colgado en el respaldo de la silla y varios documentos esparcidos sobre el escritorio. Su celular vibró con un mensaje. Surgió una junta de emergencia. Daniela está preparando los documentos. Llegaré directo a la fiesta. No te preocupes, amor. Carmen frunció el ceño. Era la tercera junta de emergencia esta semana. Recordó cuando Eduardo contrató a Daniela hace 2 años. Es la más calificada del despacho, había dicho. Graduada con honores de la UDEM, maestría en Derecho Corporativo, bilingüe. El timbre interrumpió sus pensamientos. Era Lucía, su estilista, puntual como siempre. Lista para lucir espectacular, señora Carmen. Durante las siguientes horas, Carmen se sometió al ritual de belleza mientras repasaba mentalmente los detalles de la fiesta. Todo debía ser perfecto. Como esposa de uno de los abogados más importantes de Monterrey, la imagen lo era todo. ¿Le gusta cómo quedó el peinado?, preguntó Lucía mostrándole el resultado en el espejo. Carmen observó su reflejo. El cabello negro recogido en un elegante moño. El maquillaje impecable resaltando sus ojos almendrados. Se veía exactamente como debía verse. Sofisticada, elegante, perfecta. A las 7:15 p.m., los primeros invitados comenzaron a llegar. Carmen los recibía con la sonrisa ensayada que había perfeccionado a lo largo de una década como anfitriona. «Carmen, querida, todo está divino», comentó Mariana Garza, esposa de uno de los socios de Eduardo. «¿Y Eduardo?» «En camino. Ya sabes cómo son las juntas de último momento». A las 8:30 p.m., Eduardo finalmente apareció. Carmen notó que llevaba una corbata diferente a la que había usado en la mañana. Detrás de él, Daniela entró discretamente, con un vestido rojo que parecía demasiado atrevido para una asistente ejecutiva. «Perdón por la tardanza, mi amor». Eduardo besó a Carmen en la mejilla. La junta se complicó. «No te preocupes, cariño. Lo importante es que ya estás aquí». Durante la cena, Carmen mantuvo su papel de anfitriona perfecta, pero no pudo evitar notar las miradas furtivas entre Eduardo y Daniela. Cuando Eduardo se levantó para dar su discurso, Carmen sintió una punzada en el estómago. «Estos 10 años han sido apenas el comienzo», dijo Eduardo levantando su copa. «Carmen ha sido mi apoyo incondicional, la arquitecta de nuestro hogar, la mujer que hace que todo sea posible». Los invitados aplaudieron conmovidos. Carmen sonrió, pero sus ojos se desviaron hacia Daniela, quien miraba su copa con una expresión indescifrable. Esa noche, después de que el último invitado se fue, Carmen se quedó sola en el jardín. Las luces seguían encendidas, iluminando las mesas vacías y las flores que comenzaban a marchitarse. Se quitó los tacones y caminó descalza sobre el césped, preguntándose cuánto tiempo más podría mantener la fachada de la perfecta señora Montemayor. «Te noto distraído», comentó Carmen mientras desayunaban en el solario una mañana de domingo. El periódico El Norte yacía intacto junto al plato de Eduardo, algo inusual en él, que siempre comenzaba el día revisando la sección de negocios. «Es este caso nuevo», respondió sin levantar la vista de su celular. «García Constructora está enfrentando una demanda millonaria. ¿Por eso has estado llegando tan tarde?» «Ajá». Eduardo bebió su café de un sorbo y se levantó. «De hecho, tengo que ir a la oficina. Hay documentos que revisar. ¿En domingo? El juicio es mañana». Carmen observó cómo su esposo subía las escaleras. Últimamente, todo era el caso, la demanda, los documentos. Las cenas románticas de los viernes habían desaparecido. Las llamadas a mediodía para preguntarle cómo estaba su día se habían vuelto mensajes cortos de texto. En la oficina, las cosas también habían cambiado. Daniela había reorganizado todo el sistema de archivo, implementado nuevos protocolos y prácticamente se había vuelto indispensable. «Es una joya», había dicho Eduardo en una cena con sus socios. «No sé qué haría el despacho sin ella». Un mes después del aniversario, Carmen decidió sorprender a Eduardo con el almuerzo. Al llegar al despacho, encontró el escritorio de Daniela vacío. «Salieron a comer», informó otra secretaria. El licenciado tenía que discutir los detalles del caso García. Carmen dejó la bolsa del restaurante favorito de Eduardo sobre su escritorio y se fue. Esa noche, él llegó pasadas las 10. «¿Cómo estuvo la comida con Daniela?»,
preguntó Carmen desde la cama, fingiendo leer una revista. ¿Qué? Ah, fue una comida de trabajo. El caso García es muy complejo. Fui a dejarte el almuerzo. Eduardo se aflojó la corbata lentamente. No era necesario. Claramente, los días siguientes, Carmen comenzó a notar más detalles. Llamadas que Eduardo contestaba en el balcón, mensajes que borraba inmediatamente, reuniones que se alargaban inexplicablemente. Una tarde, mientras buscaba unos documentos en el estudio de Eduardo, encontró una factura de La Nacional, la joyería más exclusiva de San Pedro. Un brazalete de oro blanco con diamantes, comprado 2 semanas antes. Su cumpleaños había sido en marzo. El aniversario ya había pasado. Una voz en su interior le gritaba la verdad, pero Carmen prefirió ignorarla. ¿Compraste algo en La Nacional?, preguntó durante la cena. Eduardo casi se atraganta con el vino. Es un regalo para mi madre. Su cumpleaños es el mes que viene. Tu madre odia el oro blanco. Solo usa amarillo. Por eso quiero sorprenderla con algo diferente. Carmen asintió, fingiendo creer la mentira. Esa noche, mientras Eduardo dormía, revisó su closet. El brazalete no estaba ahí. Las señales se multiplicaban. Un ticket de estacionamiento de un hotel boutique en San Pedro, un cargo en la tarjeta de un restaurante francés en noches que supuestamente estaba en juntas, un sutil aroma a perfume diferente en sus camisas. Una mañana, Carmen recibió una llamada de Mariana Garza. ¿Los viste?, preguntó su amiga sin preámbulos. ¿A quiénes? A Eduardo y Daniela. Estaban en Il Posto anoche, en una mesa alejada. Se veían cercanos. Carmen sintió que el piso se movía bajo sus pies. Tenían una cena de trabajo. Carmen, por favor, los vi tomados de la mano. Esa noche, mientras observaba a Eduardo trabajar en su laptop, Carmen se dio cuenta de que había estado ignorando lo evidente durante meses. Las señales habían estado ahí, claras como el agua, pero ella había elegido no verlas. ¿Necesitas algo?, preguntó Eduardo, notando su mirada. No, respondió Carmen. Ya no. Al día siguiente, contactó a un investigador privado. Carmen observaba la pantalla de su MacBook en la soledad de su recámara. El estado de cuenta de la tarjeta American Express Platinum brillaba con una lista de cargos que contaban su propia historia. Il Posto Ristorante, $4,850 Hotel Habita MTI, $3,200 La Nacional Joyería, $78,500 Cenas de trabajo, había dicho Eduardo. Reuniones con clientes, repetía constantemente. Pero los clientes no requerían suites en hoteles boutique, ni compraban joyas de diseñador. El teléfono vibró sobre el buró. Era un mensaje de Raúl Mendoza, el investigador privado que había contratado la semana anterior. Tengo la información que solicitó. ¿Podemos reunirnos? Carmen respondió confirmando una cita para esa misma tarde en un café discreto de San Jerónimo. Mientras se preparaba para salir, recordó la última vez que había revisado las cuentas junto a Eduardo, apenas 3 meses atrás, planeando la fiesta de aniversario. En el café, Raúl la esperaba en una mesa apartada. Era un hombre de mediana edad, vestido con un traje gris que lo hacía parecer un ejecutivo más. Señora Montemayor, saludó mientras le entregaba un sobre manila. Todo está documentado, fechas, lugares, horarios. Carmen abrió el sobre con manos temblorosas. Las primeras fotografías mostraban a Eduardo y Daniela entrando al Hotel Habita. En otras, compartían una cena íntima en Le Café Français. La fecha coincidía con una supuesta junta de socios. El brazalete de La Nacional, continuó Raúl, fue entregado en la oficina de la señorita Soto el 15 del mes pasado. Carmen recordó el cumpleaños ficticio de su suegra. Otra mentira más. ¿Hay más? Tienen una rutina establecida. Martes y jueves, supuestas juntas tardías. Se reúnen en el hotel o en restaurantes alejados del centro. Los viernes, cuando usted cree que él está en el club con sus socios, están en un departamento en Valle Oriente. ¿Departamento? Lo rentó hace 3 meses bajo el nombre de la empresa. En los registros aparece como oficina satélite. Carmen revisó más fotografías. Eduardo y Daniela entrando al edificio, saliendo juntos, compartiendo besos furtivos en el estacionamiento. Cada imagen era una puñalada a 10 años de matrimonio. ¿Necesita más evidencias?, preguntó Raúl. No, esto es suficiente. De regreso en casa, Carmen se encerró en el estudio.
Abrió la caja fuerte y sacó todos los estados de cuenta del último año. Durante horas, documentó cada cargo sospechoso, cada retiro inexplicable, cada mentira convertida en números. Su teléfono sonó. Era Eduardo. Mi amor, no me esperes a cenar. Tenemos una presentación importante mañana y debo preparar los documentos con Daniela. Carmen miró el reloj. 7:30 p.m. Según las fotos de Raúl, a esta hora estarían llegando al departamento en Valle Oriente. Claro, cariño. ¿Necesitas que te lleve algo a la oficina? No, gracias. Daniela ya pidió comida. Perfecto. Que tengan una productiva noche. Al colgar, Carmen tomó una decisión. Abrió su laptop y comenzó a escribir un correo a Xavier Torres, el rival más importante de Eduardo en el mundo legal de Monterrey. Estimado licenciado Torres, necesito sus servicios para un asunto delicado. Las cuentas pendientes comenzaban a cobrarse. ¿Hasta cuándo pensabas decírmelo, Mariana? Carmen enfrentaba a su amiga en el club campestre, sus palabras apenas audibles sobre el tintineo de las tazas de café en la terraza. Era una mañana de jueves, el día que tradicionalmente se reunían para su desayuno semanal. Carmen, yo no estaba segura. No quería lastimarte sin estar completamente convencida. ¿Y ahora? Mariana sacó su iPhone y le mostró una serie de fotografías. Eduardo y Daniela en diferentes situaciones, todas comprometedoras, todas recientes. Roberto los vio en el restaurante del Club Industrial. No estaban precisamente discutiendo casos. Carmen bebió su café con calma estudiada. Las fotos solo confirmaban lo que el investigador ya le había mostrado, pero ver las imágenes capturadas por alguien cercano hacía todo más real. ¿Quién más lo sabe? Todo el círculo, Carmen. Los comentarios empezaron después de tu fiesta de aniversario. La forma en que bailaron juntos. ¿Bailaron juntos en mi fiesta de aniversario? Pensé que lo habías visto. Fue después de que subiste a cambiarte el vestido por el incidente del vino. El recuerdo golpeó a Carmen. El vino tinto derramado en su vestido blanco no había sido un accidente. Daniela había tropezado estratégicamente. Necesito que me cuentes todo, Mariana. Cada detalle que hayas visto o escuchado. Durante la siguiente hora, Mariana desgranó una lista de encuentros, situaciones y rumores que circulaban en su círculo social. Eduardo y Daniela habían sido vistos en Cancún durante un supuesto congreso de derecho corporativo. Compartían comidas íntimas en restaurantes fuera de San Pedro. Llegaban juntos a eventos cuando Carmen estaba ocupada con sus obras de caridad. Lo peor es que ella presume su relación, añadió Mariana. Le ha mostrado el brazalete de la Nacional a varias secretarias del despacho. Carmen recordó el cargo en la tarjeta, la mentira sobre el regalo para su suegra. Cada pieza del rompecabezas encajaba perfectamente. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque te veía tan dedicada a mantener todo perfecto, la fiesta de aniversario, las cenas benéficas, tu imagen como la esposa ideal. No quería ser quien destruyera eso. Carmen miró hacia los jardines del club, donde varias mujeres jugaban tenis, manteniendo viva la ilusión de sus vidas perfectas. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que mientras todos sabían, yo estaba organizando una renovación de votos para su cumpleaños. Esa tarde Carmen condujo hasta el edificio en Valle Oriente que Raúl había identificado. Estacionó su Mercedes donde podía observar la entrada y esperó. A las 7:45 p.m., el Audi de Eduardo entró al estacionamiento. 10 minutos después, llegó el BMW de Daniela. Carmen tomó su teléfono y fotografió la escena. Luego llamó a Xavier Torres. «¿Tiene un momento, licenciado? Creo que es hora de discutir nuestra estrategia». «Por supuesto, señora Montemayor. ¿Le parece mañana a primera hora?» «Perfecto. Y, licenciado, traiga a su contador. Hay algunos números que necesito que revise». Al colgar, Carmen permaneció en su auto, observando las luces del departamento encenderse. Ya no había dudas que acallar, ni excusas que aceptar. Era hora de actuar. El ruido de tacones sobre mármol resonaba en el pasillo del piso 20. Carmen caminaba con determinación hacia la oficina de Eduardo, ignorando la mirada sorprendida de la recepcionista. Eran las 7:15 p.m., la hora en que sabía que los encontraría juntos. «Señora Montemayor, el licenciado está en una intentó detenerla la recepcionista. «Ahórratelo, Teresa. Sé exactamente dónde y con quién está». Sin tocar, Carmen abrió la puerta del despacho. Eduardo y Daniela estaban inclinados sobre unos documentos, demasiado cerca para una simple revisión de papeles. El perfume de Daniela,
el mismo que Carmen había detectado en las camisas de Eduardo, inundaba la habitación. «Vaya, qué sorpresa encontrarlo trabajando», dijo Carmen, su voz cargada de ironía. Eduardo se enderezó bruscamente. «Carmen, ¿qué haces aquí? ¿No puedo visitar a mi esposo en su oficina? ¿O necesito agenda con tu secretaria?» Daniela comenzó a recoger los papeles, sus manos temblando ligeramente. «Con permiso, yo...» «Tú te quedas», ordenó Carmen. «Esto te incumbe tanto como a él». Eduardo se aflojó la corbata, un gesto que Carmen había aprendido a reconocer como señal de su nerviosismo. «Si tienes algo que decir, podemos hablarlo en casa». «¿En casa? ¿La misma casa donde me has mentido durante meses?» Carmen sacó su teléfono y proyectó las fotos en la pantalla. «¿Prefieres que hablemos del Hotel Habita o del departamento en Valle Oriente?» El color abandonó el rostro de Eduardo. Daniela dejó caer los documentos que sostenía. «¿Nos has estado siguiendo?» «¿Seguirlos? No fue necesario. Todo Monterrey lo sabe. Son el chisme favorito del club campestre». Carmen se volvió hacia Daniela. «Por cierto, bonito brazalete. ¿Te gusta presumirlo en la oficina?» Daniela instintivamente cubrió su muñeca. «Yo no sé de qué habla. 78.500 pesos en la Nacional. Un regalo bastante generoso para una secretaria, ¿no crees?» «Carmen, esto no es lo que parece», intentó Eduardo. «No. Entonces no has estado acostándote con tu secretaria. ¿No han estado usando el dinero de nuestra cuenta para sus encuentros? ¿No me humillaron en mi propia fiesta de aniversario?» El silencio que siguió fue ensordecedor. «Lo peor no es la infidelidad, Eduardo, es la burla. Mientras yo organizaba eventos benéficos y mantenía tu imagen de abogado respetable, ustedes se reían a mis espaldas. Nunca nos reímos de ti», murmuró Daniela. «Cállate». La voz de Carmen resonó en la oficina. «No tienes derecho a hablar. ¿Crees que eres la primera? ¿Que serás la última? Eres solo una más en la lista de secretarias que creen que pueden ascender acostándose con el jefe». Eduardo dio un paso hacia ella. «Carmen, por favor, no me toques». Carmen retrocedió. «¿Sabes qué? Quédense con su aventura, con sus mentiras, con todo. Pero recuerden algo, nada dura para siempre. Ni siquiera la perfecta señora Montemayor». Antes de salir, Carmen se detuvo en la puerta y miró a Daniela. «Un consejo. Cuando él te diga que dejará a su esposa por ti, no le creas. Lo mismo le dijo a su secretaria anterior». La puerta se cerró tras ella con un golpe seco, dejando a Eduardo y Daniela en un silencio cargado de culpa y miedo. Lo que ellos no sabían era que Carmen ya había puesto en marcha un plan que cambiaría sus vidas para siempre. «¿Me puedes explicar esto?» Carmen deslizó una carpeta sobre el escritorio de Eduardo. Era lunes por la mañana, 3 días después de la confrontación en la oficina. Eduardo abrió la carpeta y su rostro se tensó. Eran copias de transferencias bancarias, facturas alteradas y documentos con firmas falsificadas. «¿De dónde sacaste esto? ¿Importa? La pregunta es, ¿qué dirá el colegio de abogados cuando lo vea?» Eduardo se levantó bruscamente. «No te atreverías». «¿No? ¿Como tú no te atreverías a engañarme?» «Carmen, seas razonable. Todo tiene una explicación». «¿La tiene? ¿También hay una explicación para los fondos de clientes desviados a cuentas personales?» Eduardo palideció. «¿Cómo? ¿Creíste que era estúpida? ¿Que solo era la esposa trofeo que organizaba tus fiestas? Esto es diferente. Si expones esto, lo perderemos todo». «¿Lo perderemos?» Carmen soltó una risa amarga. «Yo ya lo perdí todo el día que decidiste meterla en tu cama». Daniela apareció en la puerta como si la hubieran invocado. Al ver la escena, intentó retroceder. «No, no, quédate», ordenó Carmen. «Esto también te concierne. ¿Sabías que tu amante ha estado malversando fondos?» «Yo no sé de qué habla». «Por supuesto que lo sabes. ¿Quién crees que firmó como testigo en estos documentos?» Daniela tomó uno de los papeles, reconociendo su propia firma. «Eduardo, ¿qué hiciste?» «Lo necesario para darte la vida que querías», respondió él frustrado. «Los viajes, las joyas, el departamento». «¿Me estás culpando?» Carmen observó el intercambio con una sonrisa fría. «Qué rápido se derrumba el castillo de naipes, ¿no?» «Carmen», Eduardo se acercó a ella. «Podemos arreglar esto, como familia». «¿Familia?» Carmen sacó otro documento de su bolso. «¿Te refieres a la familia que pensabas abandonar? Aquí está tu solicitud de divorcio, fechada hace 2 meses. La encontré en tu computadora». Daniela miró a Eduardo sorprendida. «¿Ibas a divorciarte?» «Dani, yo...» «No me llames así».
Daniela retrocedió. Todo este tiempo me dijiste que necesitabas tiempo para manejar la situación y ya habías preparado los papeles. Las ratas siempre abandonan el barco que se hunde, comentó Carmen, aunque algunas ratas son más previsoras que otras. Carmen, por favor, Eduardo suplicó, podemos llegar a un acuerdo. ¿Un acuerdo? Ya no hay nada que acordar. Ya no siento nada por ti, Eduardo. Ni amor, ni odio, ni siquiera desprecio. Solo nada. Carmen se dirigió a la puerta, pero antes de salir se volvió una última vez. Por cierto, ya envié copias de todos los documentos al Colegio de Abogados. Deberías recibir su citatorio en cualquier momento. El sonido de su partida fue acompañado por el timbre del teléfono de Eduardo. Era del Colegio de Abogados. La máscara del matrimonio perfecto finalmente se había roto, revelando la podredumbre que ocultaba. El restaurante del Club Campestre bullía con el almuerzo de los jueves. En la mesa principal, donde normalmente Carmen presidía las reuniones del comité de damas, ahora solo había murmullos y miradas furtivas. ¿Ya se enteraron?, susurró Patricia González a sus compañeras. El Colegio de Abogados está investigando a Eduardo Montemayor. Dicen que malversó fondos de clientes, añadió otra. ¿Y qué hay de la secretaria? Mi esposo dice que renunció ayer mismo. En una mesa apartada, Carmen tomaba su café mientras escuchaba los rumores circular. Cada susurro, cada mirada de compasión mal disimulada, formaba parte de su plan. Carmen, querida, Lucía Garza se acercó a su mesa. No esperaba verte aquí hoy. ¿Por qué no? Es jueves de comité. Bueno, después de todo lo que está pasando, ¿te refieres a la investigación contra mi esposo por fraude o a su aventura con la secretaria? El silencio incómodo que siguió fue interrumpido por la llegada de Mariana. Carmen, acabo de enterarme. Eduardo está declarando ante el Colegio de Abogados en este momento. Lo sé, respondió Carmen, bebiendo tranquilamente su café. Yo proporcioné la evidencia. Las mujeres en las mesas cercanas contuvieron el aliento. ¿Tú? Lucía se sentó sin ser invitada. Pero es tu esposo. Era mi esposo. Ahora es solo un abogado corrupto que debe enfrentar las consecuencias de sus actos. El celular de Carmen vibró. Era un mensaje de Xavier Torres. Primera fase completada. Eduardo está acorralado. ¿Qué pasará con el despacho?, preguntó alguien. Probablemente lo mismo que pasó con su departamento en Valle Oriente. Embargo preventivo. Los murmullos se intensificaron. Carmen se levantó, dejando un billete de 500 pesos sobre la mesa. Si me disculpan, tengo una cita con mi abogado. Mientras caminaba hacia la salida, escuchó claramente a Patricia. ¿Quién hubiera pensado que la perfecta señora Montemayor tendría tanto poder? En el estacionamiento, Carmen se encontró con Elena, la esposa de uno de los socios principales del despacho. Carmen, espera. ¿Es cierto todo? ¿Qué parte? ¿La infidelidad? ¿El fraude? ¿O que tu esposo también está involucrado? Elena palideció. Carlos, revisa las cuentas, Elena. Todos están involucrados. Mientras conducía hacia la oficina de Xavier Torres, Carmen recibió otro mensaje, esta vez de Daniela. Necesitamos hablar, por favor. Carmen sonrió. La verdadera tormenta apenas comenzaba. Señora Montemayor, saludó Xavier cuando ella entró a su oficina. Los documentos que proporcionó han sido más que suficientes. El imperio Montemayor está cayendo. Bien, respondió Carmen, sentándose frente al escritorio. ¿Qué sigue? Su testimonio. ¿Está lista para hundir definitivamente a su esposo? Carmen miró por la ventana hacia el skyline de San Pedro. Siempre lo estuve. En la biblioteca de la mansión Montemayor, Carmen revisaba documentos bajo la tenue luz de su lámpara de escritorio. El reloj marcaba las 2:00 am. Eduardo no había vuelto a casa desde la confrontación en el Colegio de Abogados. Su teléfono vibró con un mensaje de Daniela. Por favor, necesito explicarte todo. No soy quien crees. Carmen ignoró el mensaje, como había ignorado los anteriores 20. En su lugar continuó organizando carpetas con estados financieros, transferencias y correos electrónicos impresos. El timbre sonó, sobresaltándola. A través de las cámaras de seguridad, vio a Eduardo tambaleándose en la entrada claramente ebrio. «Carmen, abre la puerta. Es mi casa también». Ella presionó el botón del intercomunicador. «Estás equivocado. Según los documentos que firmaste hace 3 años, la casa está únicamente a mi nombre. No puedes hacerme esto». «No puedo. Deberías revisar mejor los papeles que firmas, cariño».
especialmente cuando estás ocupado con tu secretaria. El golpe sordo de un puño contra la puerta resonó en la noche. Todo lo que tienes es gracias a mí. Carmen sonrió amargamente mientras activaba la grabación de su teléfono. Como los fondos que desviaste de las cuentas de clientes, o los documentos falsos que firmaste. Tú no sabes nada, ¿no? ¿Por qué no le explicas eso al colegio de abogados? O mejor aún, a la fiscalía. El silencio que siguió fue revelador. Carmen, por favor, podemos arreglar esto. Es tarde para eso, Eduardo. Muy tarde. Los guardias de seguridad, que Carmen había contratado esa misma mañana, se acercaron a Eduardo. Señor, debe retirarse. Esta es mi casa, no según la orden de restricción temporal que tengo aquí, dijo uno de los guardias mostrando un documento. Mientras observaba a Eduardo siendo escoltado fuera de la propiedad, Carmen recibió una llamada de Xavier Torres. Señora Montemayor, tenemos una reunión mañana con el fiscal. ¿Está segura de querer proceder? Completamente. Esto podría destruir no solo a Eduardo, sino a todo el despacho. El despacho ya está destruido, licenciado. Solo que ellos aún no lo saben. Carmen volvió a los documentos sobre su escritorio. Cada papel, cada transacción, cada firma falsificada era una pieza del rompecabezas que había estado armando durante meses. Su teléfono vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje de Mariana. «Carmen, todos están hablando, ¿estás bien?» «Mejor que nunca», respondió. Y era verdad. Por primera vez en meses, Carmen sentía que tenía el control total. La tormenta que se avecinaba había sido meticulosamente planeada por ella, y nadie estaba preparado para lo que vendría. Ni siquiera Eduardo. «Todo está en orden, señora Montemayor», confirmó Xavier Torres mientras revisaba los últimos documentos. Cada transferencia, cada desvío de fondos, cada firma falsificada, es irrefutable. El despacho del licenciado Torres, ubicado en la zona más exclusiva de Valle Oriente, ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Carmen observaba las luces de San Pedro mientras procesaba la información. ¿Qué hay de los socios? Todos están implicados. Carlos Méndez firmó las autorizaciones para los desvíos más grandes. Ricardo Fuentes facilitó las cuentas fantasma. Y su esposo, bueno, Eduardo fue el arquitecto de todo. Carmen asintió. ¿Y Daniela? Su firma aparece en documentos clave, aunque ella alega que no sabía lo que firmaba. Por supuesto que lo sabía. No se obtiene una maestría en Derecho Corporativo siendo ingenua. El intercomunicador sonó. La secretaria de Torres anunció. «Licenciado, la señorita Soto está aquí». Carmen arqueó una ceja. «¿La citaste?» Ella lo solicitó. «Dice tener información crucial. Hazla pasar, quiero ver qué tiene que decir». Daniela entró visiblemente nerviosa. El brazalete de la Nacional ya no adornaba su muñeca. «Señora Montemayor, licenciado Torres, gracias por recibirme». «Habla», ordenó Carmen. «Tengo pruebas, correos electrónicos, grabaciones. Eduardo no solo desviaba fondos de clientes, también estaba lavando dinero para el cártel del Golfo». El silencio que siguió fue pesado. Torres se ajustó la corbata, incómodo. «¿Por qué nos traes esto ahora?», preguntó Carmen. «Porque entendí que fui una pieza más en su juego. Me utilizó igual que a ti». Carmen soltó una risa seca. «¿Igual que a mí? Yo era su esposa, tú su amante. No somos iguales». «Tienes razón, no lo somos. Tú eras un obstáculo en sus planes. Yo era su seguro. Cada documento que me hizo firmar, cada transacción que procesé, todo fue para tener algo contra mí si las cosas salían mal». Torres revisó la USB que Daniela había traído. «Esto es explosivo». «¿Qué quieres a cambio?», preguntó Carmen. «Inmunidad y la oportunidad de testificar primero». Carmen se levantó y caminó hacia Daniela. «¿Sabes qué es lo más patético? Que realmente creíste que él te amaba. No más patético que tú, manteniendo la fachada del matrimonio perfecto mientras él te engañaba. La diferencia», Carmen sonrió, «es que yo siempre supe que este día llegaría. ¿Por qué crees que guardé cada documento, cada prueba, durante años?» Torres interrumpió. «Señoras, tenemos suficiente para destruir no solo a Eduardo, sino a todo el bufete». «Perfecto», dijo Carmen. «Licenciado, prepare los documentos para la fiscalía. Daniela, tendrás tu inmunidad, pero con una condición». «¿Cuál?» «Cuando todo explote dirás exactamente lo que yo te indique». Daniela asintió derrotada. «¿Cuándo empezamos?» «Ya empezamos», respondió Carmen, mostrando su teléfono.
La pantalla mostraba un mensaje recién enviado a todos los medios de Monterrey. Escándalo en prestigioso bufete legal. Fraude, lavado de dinero y traición. La estrategia silenciosa había terminado. Era hora de hacer ruido. La sala de juntas del Colegio de Abogados estaba en silencio absoluto, mientras Eduardo Montemayor escuchaba su sentencia. Basados en la evidencia presentada, este comité ha decidido suspender definitivamente su licencia para ejercer el derecho en el territorio nacional, pronunció el presidente del comité. Eduardo, otrora el abogado más respetado de Monterrey, se desplomó en su silla. Su traje italiano, antes impecable, lucía arrugado después de horas de deliberación. Además, continuó el presidente, todos los casos serán turnados a la Fiscalía para la investigación correspondiente por los delitos de fraude, malversación de fondos y falsificación de documentos. En la última fila de la sala, Carmen observaba la escena con serenidad calculada. A su lado, Xavier Torres tomaba notas meticulosamente. ¿Algún comentario final, licenciado Montemayor? Eduardo se levantó, tambaleante. Todo lo que hice fue por el bien del despacho. Los clientes perdieron millones. Interrumpió una voz desde el fondo. Era Daniela quien acababa de entrar. Y usted lo sabe perfectamente. Las cabezas giraron. Nadie esperaba su aparición. Señorita Soto, el presidente la reconoció. Tengo entendido que tiene una declaración preparada. Así es. Daniela avanzó hacia el estrado, evitando la mirada de Eduardo. Durante los últimos 2 años, fui testigo y participante involuntaria en un esquema de fraude masivo. Durante la siguiente hora, Daniela detalló cada operación fraudulenta, cada documento falsificado, cada cuenta offshore. Su testimonio era demoledor. ¡Mentirosa!, explotó Eduardo. Tú participaste en todo. Orden, demandó el presidente. Licenciado Montemayor, está usted agravando su situación. En ese momento, las puertas de la sala se abrieron nuevamente. 2 agentes de la Fiscalía entraron con órdenes de aprehensión. Eduardo Montemayor, Carlos Méndez, Ricardo Fuentes. Están ustedes detenidos. El caos se desató. Los socios del despacho, presentes para la audiencia, intentaron escapar, solo para encontrar más agentes en los pasillos. Carmen se mantuvo sentada, observando cómo esposaban a Eduardo. «¡Carmen!», gritó él. «No puedes permitir esto. Soy tu esposo». «Ex esposo», corrigió ella, levantándose finalmente. «Los papeles de divorcio se firmaron esta mañana. En tu ausencia, por supuesto. ¿Qué has hecho?» «¿Yo? Nada. Tú lo hiciste todo solo. Yo solo guardé la evidencia». Mientras los agentes se llevaban a Eduardo y sus socios, el presidente del comité se acercó a Carmen. «Señora Montemayor, lamentamos profundamente que haya tenido que pasar por esto». «No lo lamente. La justicia, aunque tardía, siempre llega». Al salir del edificio, los flashes de las cámaras iluminaron la escena. Los titulares del día siguiente estaban asegurados. «Cae imperio legal en Monterrey. Fraude masivo y traición familiar». El precio de la traición finalmente se había cobrado. La sala de interrogatorios de la Fiscalía era fría e impersonal. Eduardo, sin corbata y con la camisa arrugada, miraba fijamente el reflejo distorsionado en la mesa metálica. «Repasemos los hechos, licenciado Montemayor», dijo el fiscal Ramírez. 10 años de fraudes sistemáticos, 52 millones de pesos desviados, 15 clientes afectados. ¿Me falta algo? Quiero ver a mi abogado». Su nuevo abogado, querrá decir, porque hasta donde sé, todos sus socios están en celdas contiguas. En otra sala del mismo edificio, Daniela terminaba su declaración, y esta transferencia, señaló un documento, fue específicamente ordenada por Eduardo para crear una cuenta paralela en Islas Caimán. ¿La señora Montemayor estaba al tanto? No. Eduardo mantenía 2 contabilidades, una para mostrarle a Carmen, otra para los negocios reales. Mientras tanto, en las oficinas del ahora desmantelado bufete Montemayor en Asociados, los auditores forenses trabajaban sin descanso. «Señora Montemayor», llamó uno de ellos a Carmen, que supervisaba el proceso. «Encontramos una caja fuerte oculta en el falso fondo del archivo. Dentro había más documentos comprometedores, un pasaporte falso a nombre de Eduardo y varios lingotes de oro. Parece que tu esposo tenía un plan de escape», comentó Xavier Torres. «Ex esposo», corrigió Carmen nuevamente. «Y sí, siempre lo supe.
Por eso contraté seguridad privada hace meses. Las noticias se expandían como pólvora por Monterrey. En el club campestre, las mismas mujeres que antes murmuraban sobre la infidelidad, ahora comentaban sobre el escándalo financiero. ¿Supieron que encontraron cuentas en Suiza? Dicen que hasta el jardinero de los Montemayor tenía mejor sueldo que los socios junior. En la celda de detención, Eduardo recibió la visita de su nuevo abogado de oficio. La situación es grave, explicó el abogado. La fiscalía tiene evidencia sólida. Están pidiendo 40 años. ¿40 años? Imposible. Debe haber una manera. La única opción es cooperar, delatar a sus contactos en el cártel. Eduardo palideció. Si hago eso, me matan. Si no lo hace, pasará el resto de su vida en prisión. Esa noche, mientras Carmen cenaba sola en su mansión, recibió una llamada de Xavier Torres. Eduardo está considerando un trato con la fiscalía. ¿Y? Quiere hablar con usted antes de decidir. Carmen sonrió mientras cortaba su filete. Dígale que ya no siento nada por él, ni siquiera lástima. La caída del Imperio Montemayor era total y definitiva. Como las fichas de dominó, cada pieza que Eduardo había colocado cuidadosamente durante años se derrumbaba una tras otra. El rey del mundo legal regiomontano ahora era solo un prisionero más en el sistema que una vez manipuló a su antojo. Los titulares del periódico El Norte no dejaban lugar a dudas. Eduardo Montemayor sentenciado a 35 años de prisión. Exsecretaria obtiene inmunidad por cooperación. Empire legal de Monterrey se desmorona. Carmen leía las noticias en la terraza de su nueva oficina en Valle Oriente. La inmobiliaria Rivero & Asociados ocupaba ahora el piso que antes pertenecía al bufete de Eduardo. «Señora Carmen», interrumpió su asistente, «el licenciado Torres está aquí». Xavier entró con un maletín de piel y una sonrisa de satisfacción. «Todo terminó», anunció. Eduardo aceptó declararse culpable a cambio de una sentencia reducida. ¿Y los demás? Carlos Méndez, 15 años. Ricardo Fuentes, 12. El resto de los socios, entre 8 y 10 años cada uno. Carmen asintió mientras servía 2 tazas de café. Daniela, libertad condicional y prohibición de ejercer por 5 años. Su testimonio fue crucial. ¿Y el dinero? Los auditores han recuperado casi todo. Las cuentas offshore están siendo liquidadas. Los clientes defraudados recibirán su dinero. Carmen se acercó al ventanal. Desde ahí podía ver el edificio donde Eduardo había mantenido el departamento para sus encuentros con Daniela. ¿Sabe qué es lo irónico, licenciado? Que pude haberlo perdonado. La infidelidad, las mentiras, pero la traición a sus clientes, a la profesión que juramos proteger. La justicia llegó, Carmen, aunque tardó. ¿Justicia? Carmen sonrió amargamente. Esto no es justicia, es consecuencia. Cada uno está cosechando lo que sembró. En ese momento, su asistente entró nuevamente. Señora, la busca la señora Elena Méndez. Elena, la esposa de Carlos, entró con los ojos enrojecidos. Carmen, perdóname. Debí decirte lo que sabía. No viniste a pedir perdón, Elena. ¿Qué necesitas? Ayuda. El embargo, nos están quitando todo. Carmen intercambió una mirada con Torres. La mansión donde vives está a tu nombre, Elena, igual que la casa de playa en Cancún. Carlos fue más inteligente que Eduardo en ese aspecto. Pero las cuentas están congeladas. Te ofrezco un trabajo, interrumpió Carmen, en la división de propiedades de lujo. Conoces el mercado, conoces a los clientes. Elena la miró sorprendida. ¿Por qué me ayudas? Porque a diferencia de ellos, nosotras aprendimos la lección. El poder no está en el apellido que llevamos, sino en lo que hacemos con él. Esa tarde, después de que todos se fueron, Carmen recibió un último visitante. Era el fiscal Ramírez. Eduardo quiere verla. Dice que tiene información sobre más cuentas ocultas. Dígale que ya puede dejar de actuar. El show terminó. También mencionó algo sobre una carta, algo que escribió para usted. Carmen tomó el sobre que el fiscal le extendía. ¿Sabe qué es lo más triste de todo esto, fiscal? Que él realmente cree que aún tiene poder sobre mí. Sin abrir la carta, Carmen la arrojó a la trituradora de papel. La justicia poética se había servido y el plato se había servido frío. Un año después, la revista Ejecutivos de Monterrey mostraba en su portada a Carmen Rivero, con el titular La nueva reina del mercado inmobiliario, cómo construir un imperio desde las cenizas. En su oficina del piso 30, Carmen revisaba los números del último trimestre.
Rivero en Asociados había superado todas las expectativas, manejando las propiedades más exclusivas de San Pedro y expandiéndose a Saltillo y Ciudad Victoria. «Carmen», llamó Elena desde la puerta. «Los compradores de la mansión Montemayor están aquí». Una sonrisa irónica se dibujó en su rostro. La que fuera su casa durante 10 años, ahora sería vendida a una joven pareja de empresarios. «Les mencionaste la historia de la propiedad». «No fue necesario. Todo Monterrey la conoce». En el Centro de Readaptación Social, Eduardo ocupaba una celda de máxima seguridad. Su traje italiano había sido reemplazado por un uniforme gris y su imperio se había reducido a 4 paredes de concreto. «Tiene visita, Montemayor», anunció un guardia. Era Daniela, irreconocible sin su ropa de diseñador y maquillaje perfecto. «¿Qué haces aquí?» «Vine a despedirme. Me voy a Guadalajara. Empiezo de cero». «¿Carmen te dio permiso?» La amargura en su voz era palpable. «Carmen me dio una lección. Sobre dignidad, sobre valor, sobre renacer de las cenizas». En el club campestre, las mismas mujeres que antes murmuraban sobre el escándalo, ahora competían por una invitación a los eventos de Carmen. ¿Supieron que compró el edificio completo en Valle Oriente? Dicen que sus comisiones son las más altas del mercado. Y pensar que Eduardo está limpiando baños en la prisión. En su nueva penthouse, Carmen celebraba el primer aniversario de su empresa. Xavier Torres levantó su copa, por la mujer que convirtió una traición en un imperio. Carmen observó a su alrededor. Elena dirigiendo el equipo de ventas de lujo, Mariana manejando las relaciones públicas y un ejército de mujeres profesionales que habían encontrado en ella una líder. «No brindemos por mí», respondió. «Brindemos por las segundas oportunidades, por el valor de reinventarse, por el poder de decir, ya no siento nada por ti». Su teléfono vibró con una notificación. Eduardo había sido trasladado a una prisión federal en Almoloya. El último vestigio de su vida anterior se desvanecía definitivamente. Carmen se acercó al ventanal de su oficina. El sol se ponía sobre Monterrey, pintando el cielo de naranja y púrpura. En el reflejo del cristal, vio a la mujer que siempre había sido, pero que Eduardo nunca llegó a conocer, fuerte, inteligente, imparable. «¿Estás bien?», preguntó Xavier acercándose. «Mejor que nunca», respondió Carmen, y por primera vez en mucho tiempo era completamente cierto. El renacer estaba completo. La mariposa había emergido de su crisálida, más fuerte y hermosa que nunca, y esta vez nadie podría cortarle las alas.